Buenas tardes, repito, para quienes me escuchen desde Europa, buenos días, para quienes estén al otro lado del charco, en el continente americano. Soy Jesús Ángel Benito, la mayoría de vosotros seguramente ya me conocéis, director de Forex Índices, analista del mercado de divisas e índices bursátiles. Y bueno, en nuestra página, que luego os pasaré el link, os voy a decir también que estamos renovando la página en unos días, seguramente la semana que viene tendremos nueva página, que la vamos a titular El camino correcto para la operativa en Forex. Ya tendréis tiempo de echarle un vistazo y de comentarnos alguna cosa si queréis al respecto. Y bueno, pues vamos a emplear el tiempo hoy en la cuarta parte, que le vamos a dedicar al indicador de bandas de Bollinger. Vamos a aplicarlo directamente ya sobre el gráfico, el indicador de bandas de Bollinger, para ir configurando y para ir acondicionándolo a lo que vamos a explicar hoy, que ya iniciamos en la tercera parte. Ya iniciamos un poquito cómo vamos a buscar operaciones en contra del movimiento del precio utilizando este indicador con unas modalidades que el equipo de Forex Índices lleva estudiando en el tiempo. Os recuerdo un poquito de resumen de la conferencia pasada. En primer lugar, decíamos que para acomodar bien el indicador y para utilizar bien las estrategias que vamos a explicar a continuación, debemos de, en primer lugar, por supuesto, plantar sobre la cotización de un producto, pues unas bandas de Bollinger. En segundo lugar, acondicionar la banda superior de tal manera que para los movimientos alcistas decíamos que le íbamos a poner un color claro y para los movimientos bajistas le íbamos a colocar un color oscuro. ¿Para qué esta distinción de colores? Ya lo explicamos en conferencias anteriores. Pues muy sencillo, para saber cómo se encuentran los movimientos de las bandas de Bollinger. Y vosotros, alguno dirá que no hace falta colocar distintos colores, que se ve cuando la banda está en posición alcista y cuando inicia posición bajista, que no hace falta, ¿no? Pero si nosotros le colocamos distintos colores, la visualización es muchísimo mejor. Entonces, vamos a comenzar por la banda superior, luego nos vamos a la banda inferior, realizamos la misma operación, le vamos a poner un color claro para los movimientos alcistas, un color oscuro, más bien negro, para los movimientos bajistas. Ya lo tenemos, engrosamos un poquito, le aplicamos un grosor 2 para que se vea mejor el indicador, ¿vale? Una vez que hemos configurado el indicador, vamos a pues hacer un pequeño resumen de lo que explicábamos en la jornada pasada en las bandas de Bollinger 3, la sesión que dedicamos a la tercera parte de las bandas de Bollinger. En primer lugar, la configuración. La configuración ya la hemos colocado bien las bandas con sus distintos colores. Hemos dejado, como vemos, la desviación y la periodicidad que nos viene en la plataforma, un 22. No nos hemos molestado en poner pues 30 periodos, 50 o 100 periodos. Para eso habrá tiempo en posteriores conferencias educativas, donde iremos avanzando con este indicador y con distintos periodos, distintas desviaciones, en fin, iremos avanzando cada día más con este indicador. Pero hoy, para la explicación y como hemos venido haciendo en las primeras tres partes, vamos a dejar un 20 de periodicidad y una desviación de 2 para realizar la explicación de hoy. El motivo, ya explicamos, vamos a hacer un pequeño resumen y avanzamos enseguida porque el tiempo se nos va. El motivo de poner distintos colores en los movimientos alcistas de las bandas de Bollinger, tanto a la que va por encima del precio como a la que va por debajo del mismo, es que nos oriente y nos proporcione información de cómo se encuentra la evolución y cómo se encuentra la potencia, la fuerza de la cotización del producto. Decíamos en la sesión anterior que cuando nosotros vemos una situación en la cual la cotización rompe una banda, en este caso la banda superior con una vela de mucho cuerpo, y la banda superior se coloca en posición alcista y la banda inferior en la misma vela se coloca en posición bajista, vamos a agrandar al máximo
el gráfico para que se vea bien la secuencia, luego comprimiremos, expandiremos. Esta es la vela que nos da una señal de entrada al mercado en compra. ¿Por qué decíamos el otro día? Pues muy sencillo, porque las bandas de Bollinger están en expansión. La banda superior se ha colocado en color claro y la banda inferior se ha colocado en color oscuro, en color negro. Si además acompaña una vela de mucho cuerpo en la cual nos cierra por encima de la banda superior, nos está dando una señal clara de compra, una señal de entrada al mercado en compra. Expansión es cuando la banda superior se pone de color claro y la banda inferior se coloca en color oscuro. Eso es expansión. Nosotros avanzamos en las operaciones, nosotros avanzamos en la operación y después de haber introducido una operación alcista al mercado, decíamos que cuando una de las dos bandas cambia su color, o sea, deja de estar en posicionamiento de expansión, es que la cotización del producto pierde fuerza. Es decir, el camino iniciado de potente fuerza alcista pierde fuerza momentáneamente. Es decir, cuando una de las bandas rompe esa expansión, bien sea la banda alcista o bien sea la banda bajista. En este caso estamos analizando el par euro-dólar hoy a primera hora de la mañana europea, o sea, no nos hemos molestado ni en buscar un día acorde para esta estrategia y lo que os estoy explicando. Simplemente hemos abierto el día de hoy porque da igual un día que otro para la explicación que os voy a dar. En el momento que las bandas de Bollinger dejan de estar en expansión, lo conocemos porque una de las dos bandas nos cambia de color y de posición. O bien la banda de la parte de abajo se nos posiciona en color alcista y en movimiento alcista, o bien la banda de arriba, como veremos aquí más adelante, se nos posiciona en color bajista. Lo que debe de quedaros muy claro es que el movimiento de expansión es cuando la banda inferior está en color oscuro, o sea, en dirección bajista, y la banda superior se encuentra en color claro o dirección alcista. Eso es movimiento de expansión y nos está diciendo que la cotización del producto tiene fuerza alcista. Ahora bien, el otro día comentábamos que en el momento que una banda, o sea, la banda contraria a la del movimiento, en este caso es un movimiento alcista, si la banda contraria al movimiento de la cotización hace un quiebre de su movimiento bajista, es decir, cambia a movimiento alcista, nos está alertando de que la fuerza ya no es la misma con la que empezó el movimiento. Es decir, además aquí tenemos 3 doji, pirinola, perfectamente, que nos denotan la debilidad de esa fuerza alcista y se refleja en la parte inferior de esta banda de Bollinger. ¿Pero qué es lo que sucede después? Pues que tenemos otra vela de expansión. Se vuelven a ensanchar las bandas de Bollinger, vuelven a tomar posición de fuerza. Vuelven desde aquí, como vemos, la banda bajista se posiciona en color bajista y la banda alcista en color alcista. Hasta este punto de aquí, hasta este doji de aquí, que volvemos a tener otro respiro, por así decirlo, otro momento de pausa en la cotización donde la banda inferior nos anuncia que la cotización ha perdido fuerza y de hecho la ha perdido fuerza momentánea para seguir la evolución de la cotización del producto. Entonces me imagino que más de uno se estará preguntando, vale, muy bien, ya conocemos los movimientos expansivos, cómo se tienen que colocar las bandas de Bollinger, cuál es la señal de entrada a favor del movimiento del precio. La señal de entrada a favor del movimiento del precio en compra es esta que se produce con esta vela de mucho cuerpo que atraviesa la banda superior, estando las dos bandas de Bollinger en expansión. Aquí se nos produce
una operación, o sea, una oportunidad de entrar en compra al mercado. Pero bien, ¿cuándo se nos produce una oportunidad de entrar en contra de este movimiento? Para entrar a favor del movimiento, ya lo explicamos en la sesión anterior. Veis la grabación, quien no la haya visto, porque allí está muy bien explicado. Hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a ver cómo introducimos operaciones en contra de este movimiento. Y para introducir operaciones en contra de este movimiento alcista, luego veremos también en movimiento bajista, no solo en movimiento alcista, también vamos a ver el movimiento bajista, pues hay varias pautas a seguir y varios criterios, hay varias normas a seguir para que la operación no nos pille las uñas, no nos mache la mano. Y esas pautas a seguir son las siguientes. En primer lugar, horario operativo, como siempre. No podemos entrar a operar en un horario operativo muerto, es decir, desde que cierra la sesión americana, vamos a comprimir el gráfico, luego les partimos, desde las 16 GMT aproximadamente hasta las 7 GMT aproximadamente, hasta que empieza a haber los primeros movimientos en Europa, es una zona muerta, la vemos perfectamente. En este horario operativo no podemos aplicar ningún indicador fiablemente. ¿Por qué? Pues porque es una zona sin volumen y sin movimiento. Hay días que sí se produce algún movimiento importante, pero generalmente desde el cierre de la sesión americana hasta la finalización de la sesión asiática es una zona muy difícil de operar, y para estas estrategias que vamos a explicar hoy muchísimo más, porque necesitan movimiento, necesitan que el precio tenga recorrido para encontrar oportunidades de compra y de venta. O sea que, en primer lugar, lo que debemos de hacer es eliminar esas zonas muertas operativas donde no nos va a proporcionar movimientos interesantes las cotizaciones de los productos. En segundo lugar, como siempre digo, tenemos que conocer el producto que vamos a trabajar y la temporalidad en la que vamos a trabajar. Después plantamos el indicador con el que nos disponemos a realizar nuestros estudios y a partir de ahí empezamos a planificar nuestro plan de trabajo y nuestro plan estratégico para utilizarlo después en la operativa. Bueno, vamos a seguir una vez aclarado este punto, que es muy importante, porque la operativa no solo consta de indicadores técnicos y de estrategias, consta de muchísimas cosas más y de muchísimos conocimientos que debemos de saber, tales como horarios operativos, horarios de noticias, tendencias principales de largo plazo, en fin. Bueno, eso ya lo dedicaremos para otras conferencias. Vamos a ver hoy cómo buscamos una operación en contra del movimiento del precio usando las bandas de Bollinger, aparte de las estrategias que ya tenemos, por así decirlo, que son clásicas, las estrategias que simplemente pues siguen las bandas de Bollinger y cuando se da la vuelta al precio metemos operación en contra. Esta estrategia que os voy a explicar es muchísimo más depurada, muchísimo mejor que las estrategias clásicas, y vamos a ver cómo planteamos. En la sesión anterior, en la tercera parte, ya inicié un poquito, pero lo que pasa es que no nos dio tiempo, inicié un poquito. Tenemos un periodo expansivo de las bandas de Bollinger y del precio, y cuando una banda de Bollinger nos cambia de dirección, se pone en compresión, ya no es expansión, es compresión de la fuerza del producto, nos anuncia que la cotización ya no tiene fuerza. En estos momentos nosotros podríamos haber metido una operación al mercado. Vamos a expandir el gráfico un poquito más para que lo veáis claramente. Tenemos el periodo expansivo y aquí, cuando esta banda nos anuncia que cambia de dirección, aquí al cierre de este doji podríamos haber buscado una operación cortita. Podríamos haber buscado una operación cortita que para un gráfico de 5 minutos, 10 o 12 puntos, está bien y nos hubiera salido positiva, ¿vale? Podríamos haber buscado una operación cortita y podríamos haber sacado una pequeña operación para el intradía.
Pero nosotros vamos a ser mucho más finos, vamos a depurar muchísimo más la estrategia y no vamos a introducir operaciones al mercado nada más que cuando ese movimiento y la señal sea confirmada. Vamos a seguir la evolución de la cotización al mismo ritmo de la evolución de las bandas de Bollinger. Vemos como aquí tenemos primero el periodo expansivo con la señal clara de la vela con mucho cuerpo que nos cierra por fuera de la banda superior de Bollinger. Luego tenemos un periodo de descanso donde podríamos haber robado algún punto. Luego se nos mete otra vez en periodo expansivo. Vemos como aquí tenemos una vela con muchísimo cuerpo que nos rompe la banda superior de Bollinger, otra oportunidad de compra al mercado, pero aquí un poquito más adelante ya tenemos otro periodo de compresión. ¿Por qué? Porque la banda inferior de Bollinger nos dice que la fuerza alcista ya no es tal y con esta pequeña vela bajista nos lo anuncia. Podríamos haber entrado aquí al mercado perfectamente aplicando un stop de 20 puntos, podríamos haber entrado aquí al mercado en otra operación bajista, ¿vale? Pero nosotros vamos a ser, por así decirlo, más depurados. Y las operaciones más depuradas, utilizando este indicador y utilizando las bandas de Bollinger configuradas de esta forma, la operación más depurada y más fiable es cuando nosotros dejamos seguir la evolución de la cotización del producto e introducimos operación cuando la banda superior también nos cambia de color. Es decir, cuando la banda inferior ya la tenemos en color alcista, la banda inferior ya nos va anunciando que la cotización, como vemos, se ha quedado enrangada. O sea, la cotización desde aquí, desde que nos lo anuncia la banda de Bollinger, sin anunciarnos otro periodo de expansión, aquí ya todo es compresión de la banda inferior, vemos como la cotización ya se nos enranga, ya no tiene fuerza alcista, ya no hay velas que nos rompan la banda superior, por eso la banda inferior se coloca en posición de compresión. Entonces, viendo la evolución, en primer lugar, de la cotización del producto y de las velas, que nos proporcionan también mucha información, vemos que se enranga la cotización, que ya no tiene fuerza definida, que está consolidando el nivel alcanzado. Entonces, consolida. Pero en el momento que nosotros vemos y observamos que la banda superior también quiebra, o sea, también se cansa de tener movimiento alcista, como lo había tenido hasta ahora, ya tenemos las dos bandas en posición contraria a la expansión. Es decir, la banda superior la tenemos en compresión porque se nos ha colocado en color bajista y la banda inferior hace ya rato que la tenemos en compresión. Eso quiere decir que la fuerza alcista que había mantenido la cotización del par se ha perdido y nos está dando una oportunidad clara de entrar en venta en una operación bajista. En esta vela, justo cuando las dos bandas, por así decirlo, se contraen, porque ya se contrae también la banda de arriba, la de abajo ya lleva en contracción bastante tiempo, pero la banda de superior también se contrae, entonces nos está dando una oportunidad de entrar en venta al mercado. Como vemos esta mañana, esto es del día de hoy, no hemos buscado ningún día, es del día de hoy, 25 de agosto, no hemos buscado así ningún día apropiado ni nada. O sea, nos ha salido el día apropiado para esta estrategia. Entonces, repito, la operación en venta debemos de introducirla cuando cierra esta vela. Debemos de introducirla cuando cierra esta vela, cuando se confirma la señal. Anteriormente hemos tenido otras dos señales, por así decirlo, otras dos señales de segunda división o tres señales de segunda división. Tres señales de menor importancia, donde nos ha avisado perfectamente de que la cotización del producto pues ha perdido fuerza momentáneamente durante 2 o 3 periodos y realmente ha sido así, sobre todo en esta que ya consolidó. Pero
Si queremos depurar aún más la estrategia, la operación debemos de introducirla al mercado en venta cuando la banda superior también se coloca en compresión y deja de estar en posición de expansión. Bueno, la primera parte de la explicación está terminada. Luego vamos a dar muchísimos más detalles de cómo podemos depurar aún más esta estrategia y cómo debemos, no solo cómo podemos, sino cómo debemos de depurarla y cómo debemos de aplicarla a la operativa, porque hay que seguir ciertas pautas, porque muchas veces, aunque veamos movimientos de estos alcistas o bajistas, no son tan claros porque venimos con unos volúmenes muy elevados. Eso ya lo explicaremos posteriormente. Vamos a seguir la explicación y vamos a ver una oportunidad que otra oportunidad que nos proporciona la cotización del euro dólar en la mañana europea de hoy. Otras dos oportunidades, una en venta, porque nos confirma un movimiento bajista en expansión, y otra en compra, porque nos da una señal también perfecta. Vamos a ver primero la señal bajista. Anteriormente hemos visto una operación en compra cuando las bandas de Bollinger se colocan en expansión y una en venta cuando se colocan en compresión, y ahora vamos a ver la situación contraria, es decir, vamos a buscar una operación en venta cuando las bandas de Bollinger se colocan en expansión y una operación en compra cuando las bandas de Bollinger se colocan en compresión. Creo que una vez explicada la primera parte y cómo se introduce una operación en compra, me imagino que la operación en venta la debéis de tener ya bastante clara y debéis de saber cómo se introduce al mercado, pero no obstante yo la voy a explicar. Venimos de un periodo de consolidación y de una operación en venta al mercado porque las bandas de Bollinger nos han colocado en compresión y hemos metido una operación en venta. ¿Pero qué sucede? Que tenemos un periodo de consolidación y en un momento dado las bandas de Bollinger se nos colocan otra vez en expansión. Vemos cómo la banda superior se nos coloca en color claro y la banda inferior en color oscuro. O sea, ya estamos otra vez en periodo expansivo. ¿Pero qué ocurre con este periodo expansivo? Y atender, porque esto es muy, muy importante y es uno de los muchos detalles que debemos de aprender de esta estrategia, que seguramente ya por lo que veo no nos va a dar tiempo a explicarla hoy completa. Pero bueno, tenemos un periodo de consolidación y de repente nos aparecen las bandas de Bollinger que se colocan en periodo expansivo, en expansión. ¿Pero qué ocurre con este periodo de expansión de las bandas de Bollinger? Que la cotización se encuentra, en primer lugar, se encuentra por debajo de la media móvil que nosotros estamos usando como referencia de banda de Bollinger, media móvil de 20 periodos que hemos elegido, la que viene por defecto en la plataforma. Si se encuentra por debajo de la media móvil, el periodo expansivo nos está diciendo que nos preparemos para una operación en venta, no para una operación en compra. Para una operación en compra nos prepararíamos, como esta mañana, si la cotización estuviera por encima de la media móvil. Atentos a este detalle porque se dan situaciones, hay circunstancias en las que no coincide y debemos de estar muy atentos si podemos equivocarnos y meter una operación y confundirnos. En definitiva, cuando las bandas de Bollinger se colocan en periodo expansivo, o sea, se colocan expansivamente, debemos de fijarnos de dónde está la cotización en ese momento, si está por debajo de la media móvil o está por encima de la media móvil como aquí. Si está por encima de la media móvil, nos está dando una oportunidad de compra. Y si está por debajo de la media móvil, nos está dando una oportunidad de venta. ¿Cómo filtramos y cómo podemos afianzar aún más la señal? Pues muy sencillo, esperando a tener una vela con mucho cuerpo que nos toque o nos traspase un poquito la banda en cuestión. En este momento vemos la expansión que nos la da este doji pirinola alcista. Vamos a agrandar aún más el gráfico
para que se visualice mejor, este doji pirinola nos está dando una señal de venta, porque las bandas están en expansión y porque la cotización se encuentra por debajo de la media móvil. Pero para que la señal sea más segura y vayamos más certeramente con la operación, debemos de esperar a que haya una vela bajista potente, con mucho cuerpo y que como mínimo nos toque, y si pasa un poquito mejor, la banda inferior de Bollinger para meter una operación en venta. Metemos la operación en venta, nos sale positiva también y ahora, una vez que vemos el recorrido y las bandas en expansión, mientras nosotros veamos las bandas en expansión, no hay miedo. Es que el movimiento sigue, el movimiento va a seguir bajista. Mientras las bandas las tengamos en expansión, nosotros podemos dejar tranquilamente la operación abierta porque la dirección del mercado no va a cambiar hasta que una de las bandas no se ponga en compresión. Aquí ya vemos cómo la banda superior se nos coloca en posicionamiento de compresión, nos la anuncia esta vela de aquí. Si metemos operación nos sale positiva simplemente con la primera señal, o sea, simplemente con meter la operación en la primera señal que nos da la banda superior, cuando se comprime, cuando ya pierde fuerza, nos sale también positiva la operación. Pero nosotros, como decía anteriormente, somos mucho más finos, nos gusta depurar nuestra operativa y no solamente vamos a esperar a la compresión de la banda superior, sino que vamos a esperar también a la compresión de la banda inferior. Es decir, vamos a esperar a este punto de aquí, a este movimiento de aquí, a esta vela donde ya tenemos las dos bandas, tanto la superior como la inferior, la tenemos en periodo de compresión. Aquí ya después del periodo de consolidación de la cotización ha perdido totalmente la fuerza bajista, ya nos lo anuncia la banda superior cuando cambia de posición y después nos lo confirma la banda inferior cuando cambia también a posición alcista. Cuando cierra esta vela, metemos operación en compra, operación que también nos hubiera salido positiva. En definitiva, esta mañana en la sesión europea podríamos haber rascado 4 operaciones positivas utilizando esta estrategia, este indicador con la estrategia que llevamos muchísimo tiempo utilizando en Forex. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que queráis que os aclare. Yo entiendo quizás que sea un poquito, a priori, un poquito complicada la estrategia. En deciros que esta estrategia y estas desviaciones de bandas de Bollinger y demás que os estoy explicando aquí forman parte de nuestras asesorías personalizadas, las asesorías que impartimos habitualmente el equipo de Forex Índices. Os estoy explicando, no os estoy explicando simplemente cómo funciona un indicador, sino que os estoy explicando también estrategias concretas. Y claro, son extensas de explicar, no se explican en media hora, se explican pues durante muchas horas. Entonces, bueno, pero a grosso modo, pues los detalles principales y los fundamentales ya os los estoy proporcionando. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Veo que hay muchísimas preguntas y bueno, pues no nos va a dar tiempo ni a contestar la mitad, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a ver, Elementalone, no, o sea, la clave está cuando las bandas empiezan su periodo expansivo, o sea, ahí está la clave. Si nosotros nos vamos a esta estrategia, no nos queda otra que cuando hay periodo expansivo y hay una vela que nos toca como mínimo o nos rompe la banda superior, o si buscamos una operación en venta, la banda inferior, es la señal. Las bandas en periodo expansivo y que tengamos una vela con mucho cuerpo en la dirección que nosotros estamos buscando la operación. Esa es la señal clara de que la cotización del producto tiene fuerza. No tenemos, hombre, si usamos otros indicadores tenemos otras, pero vamos, con esta estrategia no hay otra. Luis Fernando, no entiendo muy bien qué me quieres decir en ese momento donde se producen las divergencias en los precios respecto al indicador.
Si me aclaras la pregunta. David, el MetaTrader no te va a permitir realizar estas modificaciones, ya te lo digo. O sea, MetaTrader no permite realizar modificaciones en los indicadores como pues lo permiten otras plataformas gráficas, de las cuales no voy a hacer publicidad, por supuesto, pero si queréis saber qué plataformas lo permiten, os ponéis en contacto con nosotros y con mucho gusto os lo explicamos. Paco Serrano, no, ya te he contestado, MetaTrader no lo permite. No tiene que haber ni uno ni dos avisos. Ahora vamos a ver cómo podemos filtrar la primera entrada, Elementalone, porque la primera entrada al mercado hay varias cosas que debemos de tener en cuenta. Ya vimos una, ya hemos explicado una, y es el horario operativo. No podemos meternos a operar con esta estrategia en cualquier horario operativo, pero ni con esta estrategia ni con ninguna. Hay que seguir un rigor en los horarios operativos. Y los horarios muertos, los horarios que van de las 16 GMT a las 7 GMT, esos horarios no nos sirven para nada, para la operativa intradía estoy hablando. Otra cosa es si nos planteamos una operativa de mediano o largo plazo, eso es otra historia. Pero para la operativa intradía usando esta estrategia y este indicador, esos horarios hay que eliminarlos de nuestra operativa. Nuestro mapa de operaciones tiene que centrarse de 7 GMT de la mañana a 16 GMT de la sesión americana, y saliéndonos de esos horarios nuestras estrategias y nuestros sistemas nos van a fallar, eso sin duda. Jarego, no sé qué quieres decirme con M5, si me lo aclaras. David, el indicador ya te digo que lo proporcionan varias plataformas gráficas, pero hay otras que no permiten estas desviaciones y bueno, para trabajar en el mercado, en cualquier mercado financiero, hay que disponer de buenas herramientas y lo primero para realizar nuestros estudios, siempre lo digo, lo repito, alguno pensará que soy un poco pesado de la gente que me sigue habitualmente, que son muchos, ya veo por aquí, es muchísima gente la que me ve habitualmente, pero no me canso de repetirlo, hay que tener una buena plataforma de gráficos. Si andamos con plataformas mediocres o poco dinámicas, eso a la larga nos va a pasar factura. Hay plataformas muy buenas para operar y otras son muy buenas para realizar estudios gráficos. O sea, no tienen por qué coincidir. Nosotros podemos operar con una plataforma y con un broker y luego utilizar otra plataforma gráfica de otro servidor para realizar nuestros estudios. No tenemos por qué operar y realizar nuestros estudios con el broker que estemos trabajando. Eso también debéis de saberlo y debéis de dinamizar también vuestro trabajo. Jarego, no podemos analizar uno de 30 minutos porque la estrategia va a servir para 5, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, en fin, dependiendo de la condición de mercado y dependiendo del producto que tú trabajes. O sea, el indicador y las estrategias hay que testearlas en los productos que nosotros trabajemos. No penséis que una estrategia se coloca en cualquier producto y en cualquier temporalidad y ahí vamos y a trabajar con ella. No. O sea, hay que estudiarlo muy bien, el producto y la temporalidad con la que estemos trabajando y ver si nos va a servir o no. Testear medio año mínimo para atrás, como mínimo, lo suyo es 1 año, y de ahí para atrás. Y cuanto más testeemos, pues mejor y más certeros iremos en nuestras estrategias. Vamos a ver, FXAL 19. Para esta estrategia simplemente se usa este indicador, no necesito nada más, ¿vale? Luego, con otras estrategias se usan otros indicadores para otras condiciones de mercado, para otros productos, para otros pares de divisas, en fin. Pero esta estrategia es como es, no hay más indicadores, no hay niveles de soporte ni de resistencia, no hay nada. Es simplemente seguir la estrategia. En 15 minutos tienes que testearla, FXAL, ¿vale? Tienes que testearla, los pares de divisas que trabajes o los índices bursátiles, lo que tú trabajes. Paco Serrano, vamos a ver. ¿De cuántos PIs colocamos los stop y los profit? A eso no hemos llegado todavía. Ya llegaremos en la explicación, si nos da tiempo hoy, si no el siguiente día, ¿vale? ¿Cuándo hubiéramos salido, Rafa? Bueno, esta corresponde también a la pregunta que nos ha hecho Paco Serrano anteriormente, el stop y el profit. Eso lo vamos a ver porque con esta estrategia y con este indicador tenemos varias formas de aplicar el stop
y el límite. En Forex Índice siempre tenemos costumbre de aplicar varias formas, una forma dinámica y otra forma fija. Entonces, pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Si no nos da tiempo hoy, el próximo día. Fernando Gil, nos mandas un correo o nos escribes a través del formulario de contacto de nuestra página de forexindices.es y te contestamos a la pregunta, ¿vale? FXAL, te digo lo mismo que a Fernando. J, está siendo grabada esta sesión, sí. Rudy, el patrón de vela es el que comentaba anteriormente. Debemos de esperar. Vamos a verlo sobre el gráfico otra vez. O sea, nosotros para introducir una operación al mercado debemos de esperar que las bandas estén en expansión, ¿vale? Y que tengamos una vela de mucho cuerpo que como mínimo nos toque la banda inferior o, si estamos buscando una operación en compra, la banda superior. O sea, esto es imprescindible, que tengamos una vela de mucho cuerpo y que como mínimo nos toque. Pero para mayor certeza en la operación, pues lo suyo es que nos rompa con claridad la banda y se posicione claramente por debajo de la misma. Detalle a tener en cuenta, te comentaba antes, la cotización cuando nos da la señal las bandas de Bollinger tiene que posicionarse por debajo de la media móvil si estamos buscando una operación en venta. O sea, aquí no podemos buscar una operación en compra si las bandas se nos colocan en periodo expansivo. ¿Por qué? Porque la cotización está por debajo de la media móvil y la tenemos rompiéndonos la banda inferior. Entonces aquí lo que nos está dando es una señal en venta, como aquí nos está dando una señal en compra. Eso tiene que tener, eso debe de quedar claro ya para introducir las operaciones. Efectivamente, Daniel. Señal de salida cuando Sputnik, lo veremos si nos da tiempo hoy, si no ya pues en la siguiente sesión. Me temo que hoy ya pues no nos va a dar tiempo. No, Elementalone, no hace falta esperar ni a una segunda ni a una tercera vela. La primera vela que nos toque, nos rompa un poquito la banda superior o la banda inferior, una vela que tenga cuerpo. Vamos a ver un momentito una secuencia del gráfico. De nuevo, debe de ser una vela con cuerpo. Es decir, si el movimiento es alcista, debe ser una vela con mucho cuerpo alcista. Y si es bajista, una vela con cuerpo bajista. Las señales que nos proporcione esta estrategia, vamos a ver si vemos alguna. Por ejemplo, aquí, con velas raquíticas, velas que no nos dicen nada, que tienen un punto prácticamente, o que tienen medio punto. O sea, es que no, esto no nos dice nada. No hay fuerza, hay periodo expansivo. Esto es uno de los filtros que vamos a usar para la estrategia. Uno entre varios, que seguramente pues los explicaremos ya el próximo día. El periodo expansivo, como decía, en primer lugar, aquí estamos todavía en sesión asiática, en periodo inoperable. Entonces, ya de momento aquí no deberíamos de haber metido ninguna operación porque estamos, como decía anteriormente, en horario muerto, en horario que no debemos de operar. Pero independientemente si esta situación vemos una vela pequeñita de 1 o 2 puntos, que nos toca la banda y las bandas están en expansión, debemos de dudar mucho si meter la operación al mercado o no. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. Aunque las bandas se colocan en posición expansiva, vemos que se colocan en posición expansiva perfectamente, pero en primer lugar es una expansión muy pequeña, se abren muy poco, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la vela que nos confirma esa expansión es muy pequeña, con muy poca fuerza, con muy poco cuerpo. Entonces, es mejor esperar a ocasiones donde realmente la cotización nos confirme movimientos nutritivos, donde le vamos a sacar, por así decirlo, una buena tajada al mercado. Buena gana de complicarnos con señales que no nos van a llevar generalmente a ningún sitio. Oportunidades al mercado vamos a tener muchísimas con esta estrategia y con otras muchas estrategias que nosotros debemos de trabajar diariamente o semanalmente o anualmente, dependiendo de nuestra forma de operar, si es de corto, mediano o largo plazo. Oportunidades y estrategias debemos de manejar muchísimas y ir encontrando y acomodando esas estrategias a los distintos productos, a las distintas temporalidades y a las distintas condiciones de mercado que se nos vayan produciendo a lo largo de la operativa.
Entonces, Elementalone, espero que te haya quedado clara tu pregunta. ¿Cuál es la mejor plataforma? Bueno, hay varias plataformas que hoy día para realizar estudios gráficos son muy buenas, ¿eh? Ya os digo, si queréis conocer alguna o queréis que os recomendemos alguna, pues nos escribís y os contestamos, sin problema. Hoy o mañana, en el momento que tengamos tiempo, os contestamos y bueno, os diremos, os aconsejaremos. Luego vosotros hacéis, pues bueno, lo que mejor os venga para vosotros. Fernando Gil, muy buena pregunta, porque esto entra dentro del análisis de condición de mercado. Dice Fernando, una vela fuerte en 5 minutos, ¿de cuántos pips sería? Una vela fuerte en 5 minutos empezamos a considerarla a partir de 7 o 8 puntos de cuerpo. Entiéndase, no de mecha, de punta de mecha a punta de mecha, sino que la vela, por lo menos, vamos al gráfico, de nuevo para explicar lo que es como mejor se ven las cosas. Estas velas, esta vela, en primer lugar tiene que tener más cuerpo que mecha. O sea, eso en primer lugar, debe de tener más cuerpo que mecha. Y en segundo lugar, en un gráfico de 5 minutos, como mínimo le vamos a pedir 7 o 8 puntos. Si no tiene 7 o 8 puntos, no vamos a meter la operación al mercado, porque es una vela que tiene cuerpo, pero no tiene recorrido, no tiene volumen. Es una vela, por así decirlo, hueca. Entonces, en un gráfico, en una temporalidad de 5 minutos, una vela con cuerpo vamos a delimitarla a partir de 7 o 8 puntos. Ya podemos considerar una vela con cuerpo y con fuerza. Muy buena pregunta. También la íbamos a explicar el próximo día porque es uno de los filtros que vamos a utilizar para la estrategia. Rudy, eso es en relativo como todo. ¿En qué par? No solo hay que estudiar el par, hay que estudiar la condición de mercado y la temporalidad en la que vayamos a trabajar. Por lo general, estas estrategias con bandas de Bollinger son más efectivas en el corto plazo. Trátese 5, 15 minutos, una hora, en fin. Para el corto plazo siempre funcionan mejor que en el largo y mediano plazo. Pues nada, Gemaralga, nos escribes y nosotros te decimos cómo puedes configurar las bandas de Bollinger de esta forma. Elementalone. Conozco el indicador de Ichimoku, lo he estudiado y bueno, simplemente alguna estrategia tenemos con él, pero bueno, considero que es un indicador que nos da entradas a favor del movimiento del precio siempre y cuando hay una confirmación muy clara. ¿Qué pasa con este indicador? Pues que cuando se nos mete un periodo en rango o muy prolongado, por ejemplo, de como lo llevamos ahora, de 15 días, por ejemplo, nos puede dar muchas señales de entrada falsa. Entonces, nada más, simplemente emplazaros para una siguiente sesión que seguiremos desarrollando, por supuesto, las bandas de Bollinger. Seguiremos depurando estas estrategias que hemos empezado a explicar hoy. Y bueno, pues nada más, daros las gracias por estar aquí. Os paso el link de nuestra página por si queréis hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia, algún problema que tengáis puntual en el mercado de divisas. Si podemos ayudaros para solucionarlo, con mucho gusto lo haremos, ¿eh? Estamos siempre al pie del cañón, como se suele decir. También os voy a pasar el link de nuestro blog. Tenemos una página, un blog donde colocamos distintos análisis, distintas noticias y bueno, pues ahí podéis seguir la evolución del mercado de divisas tanto en el intradía como para una operativa intrasemana. En recordaros también que a las 6:30 GMT todos los días por la mañana realizamos la apertura de la sesión europea, por si queréis asistir a ella. Colocamos soportes y resistencias para la operativa intradía en nuestro mapa de operaciones. Si os apetece seguir esos análisis a las 6:30 GMT. Y nada más, David, sí, pues qué lástima, poco tiempo, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así y os emplazo para la siguiente, la quinta parte de las bandas de Bollinger, que seguramente sea a finales de septiembre, ¿vale? Pues nada más, gracias a todos por asistir, que veo que el número ha sido muy nutrido en la jornada de hoy, muchísimas gracias
Y os repito lo de siempre, la casa de Forex Índices está abierta para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos, a Matías, a FX Street y hasta la próxima.